Sabiendo que Okita Souji es el 10º representante de la humanidad en el Ragnarok, en este video te contaré toda su historia, habilidades y armas que Okita usó en el manga de Chiruran y que veremos en Shumatsu no Valkyr. Este video ya lo había hecho hace un año, pero 1. No narraba tan bien como ahora. 2. No editaba tan bien como ahora. 3. Creo que puedo explicar mejor algunas cosas y de manera más exacta. 4. YouTube me le puso restricción de edad a ese video y tristemente ya no se va a recomendar, así que mucha gente no sabrá esta valiosa información del personaje. Y por último, creo que es un buen momento y puedo aprovechar para explicarte todo sobre él, ya que sé que no todos se han leído este manga de donde viene Okita. Antes que todo, como lo expliqué en el video donde te hablé de todos los personajes de este manga de donde viene, o sea sus compañeros, quiero aclarar que no, ese manga no es de Okita, tampoco es un spin-off, simplemente es un manga aparte, pero que sabemos está ubicado en el mismo universo que Shumatsu no Valkyr. Este video no tiene spoilers tan fuertes de Chiruran, tranquilos, solo narraré la historia de Okita Souji y mencionaré algunas batallas de este mismo. Y por si no es claro para algunos, Chiruran es absolutamente canon en la historia de Shumatsu no Valkyr. Es escrito por uno de sus mangakas, el señor Shinya Memura. Okita Souji o Souji fue el capitán de la primera división del Shinsengumi, una agrupación militar japonesa que resistió durante la restauración Meiji, cosa que vemos reflejada en este registro del último capítulo del manga, y por eso Susano lo conocía. Pues vemos este panel que dice: publicado en la era Meiji, en el libro imperial de nombres de artistas marciales está escrito: el Kendo fue originado por Susano. Se nos dice que Okita es el más fuerte del dojo. Tiene una personalidad encantadora y una apariencia infantil. Sí, se ve como un niño, pero este cabrón lo vemos en sus 27 o 28 años. Y es el miembro más favorecido del dojo. Okita Souji Kaneyoshi es el capitán de la primera división del Shinsengumi, el cual nace en 1840 en la ciudad de Edo, actual Tokio, 12 años antes del presente de este manga, siendo de origen humilde, y su apodo es el Niño Demonio Sonriente. Si te preguntas por qué le llaman así, pues ese apodo nació con la siguiente anécdota. En Edo, muchas personas corren de miedo por la aparición de un asesino de hombres. Ese homicida tenía buenas habilidades. Uno de los samuráis del lugar desenvainó su espada disponiéndose a atacar al asesino. Este asesino ya se había cobrado la vida de 5 personas en un parpadeo. No. Mató a 6 personas. Y desafortunadamente, en ese lugar estaban 2 hermanos de diferentes edades. En ese momento, cuando Okita tenía tan solo 9 años, su hermana mayor y él fueron atacados por un asesino que ya había terminado con la vida de 6 personas en su región. Cuando el asesino los encontró de casualidad en una de sus cacerías, los acorraló, mientras su hermana pedía ayuda y se dispuso a asesinarlos, mientras un misterioso hombre intentaba ayudar, pero no llegaría tiempo para salvarlos. En ese momento, el pequeño Okita rápidamente agarró una daga que tenía y saltó hacia él, clavándosela en el cuello al hombre. Nadie de los que estaban en el lugar de la escena podía creer lo que veía en sus ojos. El hombre cayó al suelo por la herida, mientras miró con terror cómo Okita estaba enfrente de él. Sin perder el tiempo, Okita procedió a apuñalar repetidas veces a su moribundo agresor así de forma seinen. Este obviamente murió, pero Okita lo seguía apuñalando. En ese momento todas las personas empezaron a gritar que era un niño demonio, pero en ese preciso instante, una mano detuvo el brazo del pequeño niño diciéndole que ya era suficiente. El cuerpo del asesino yacía sin vida en el suelo lleno de sangre. Pese a lo que hizo para protegerla, la sed de sangre mostrada por el niño en ese momento provocó que su propia hermana le temiera. Ella quedó horrorizada por la acción de su pequeño hermano. Aunque él con una sonrisa le preguntó que si estaba bien, fue verle las manos llenas de sangre, lo que hizo que ella empezara a gritar diciéndole que no la toque. Él quedó confundido por esto que le dijo su hermana, mientras vio cómo ella estaba con miedo, mientras todas aquellas personas miraron la escena. Inquietud, miedo y terror es lo que sentían todas las personas en ese lugar. Incluso su verdadera hermana veía fijamente al muchacho como si viera un monstruo. Solo una persona, solo Kondo Isami, le sonreía amablemente. Fue debido a esto que Isami Kondo, quien estaba presente cuando esto ocurrió, adoptó a Okita para ayudarlo a dirigir su talento e ira en la dirección correcta. Lo llevó al dojo Tennen Richinryu. Sí,
Kondo Chat Isam. Sin embargo, y aquí es lo interesante, el padre de Kondo, llamado Kondo Shusuke, que era el de la tercera generación del Tenenrishin Ryu, miró seriamente al niño. Le preguntó a su hijo Kondo que como recogió un niño demonio, entonces qué iba a hacer con él. Kondo alegremente le dijo que iba a cuidarlo. Aquello llevó a una discusión entre ambos. Kondo, el hijo, le dijo a su padre que Souji simplemente no sabía la forma de usar su propia fuerza. Ante la sorpresa de su padre, Kondo le dijo que ese niño, Souji, era un niño fuerte y amable. Aquellas palabras de Kondo hacia él hicieron llorar a Okita, pues por esa gran fuerza, el solitario niño demonio era rechazado y despreciado. En ese momento, por primera vez en su vida, fue reconocido como persona y empezó a llorar. Y ante esas palabras de Kondo, su padre simplemente aplicó la de Shiva y dijo: «Cielos, no hay de otra». Souji seguía llorando mientras Kondo lo consolaba y le ofreció comida. Y así fue que Okita Souji se convirtió en un aprendiz de Seikan a sus 9 años. Cuando Okita fue adoptado por Kondo, este vio su inmenso talento y lo llevó al dojo en donde este practicaba. Ahí se demostró con el paso del tiempo que Okita era monstruosamente fuerte, pudiendo derrotar fácilmente a la mayoría de adultos que practicaban en ese lugar. Pero su propensión a continuar atacando a sus compañeros de entrenamiento, incluso después de haberlos vencido, le dio problemas en el dojo en donde practicaba. Más tarde, se uniría al dojo Tenenrishin Ryu, que llegó a ser liderado por Kondo, y cuyos miembros se convertirían en los futuros miembros del Shinsengumi. En el Shinsengumi, Okita demostró que no tenía igual. Ningún miembro era rival para su habilidad con la katana y su velocidad, siendo capaz de superar al mismo Kondo en cuestión de tiempo, obteniendo el título de capitán y líder del escuadrón. Esta fue la batalla más importante de Okita Souji y fue un punto de inflexión muy fuerte en Okita, ya que fue una de las pocas batallas en Chiruran en las que Okita fue en serio, y la batalla que tuvo con el auténtico jefe de Shinsengumi, Serizawa Kamo, fue la más fulminante y difícil de todas las que tuvo en su vida. Hace días le subí el resumen completo de esta pelea con doblaje, para que no se la pierdan, ya que sé que no todos ustedes han leído esta pelea o este manga. Vayan a ver el resumen completo de esa pelea, que es una pelea brutal. Tan brutal que en esta pelea Okita llegó incluso a sentir la frustración de la derrota y la debilidad en su cuerpo, y aunque no fue fácil, esta batalla le costó heridas graves que lamentablemente le llevaron a su final. Vayan a ver ese resumen para entender el siguiente punto. Luego de su batalla contra Serizawa, específicamente durante el arco del incidente de Ikedaya, Okita empezó a toser sangre luego de usar su habilidad más fuerte, el Onigo. No te preocupes, te explicaré en qué consiste esta habilidad más adelante. Siendo así, este se desmayó y fue auxiliado por su escuadrón. Ya en la base del Shinsengumi, el doctor del escuadrón le diagnosticó una tuberculosis terminal que podría llevarlo a su muerte. Por la seriedad de su enfermedad, Ishikata Toshio, vicecomandante del Shinsengumi y protagonista de este manga, le prohibió participar en las batallas venideras. Okita Souji se sentía encerrado entre los muros del cuartel del Shinsengumi, sufriendo por ser una carga, pues ya no tenía fuerza suficiente como para agarrar una espada apropiadamente, y mucho menos usar sus habilidades, pasando sus últimos momentos de vida esperando con rabia a que la tuberculosis terminara por quitarle la vida. Mientras lo que te conté hace un instante pasaba, el escuadrón de Okita, en una de sus misiones, no encontraba a Kondo. La sorpresa de todos fue saber que su sensei, Kondo, se había entregado a las fuerzas gubernamentales para que todos ellos pudieran salir con vida. Ante esto, todos quedaron en silencio, pero Hijikata se dispuso a ir a salvarlo. Lo detuvieron ya que no había nada que ellos pudieran hacer, pues si se atrevía a ir, lo que Hijikata estaba haciendo sería ir un paso en contra de la decisión tomada por Kondo. Hijikata entonces se detuvo y empezó a gritar: ¡Soy un idiota! ¡Un idiota! ¡Oh, maldita sea! Él solo se preocupaba por nosotros. Debería haberlo sabido. Siempre piensa en nosotros antes que en sí mismo. ¡Es por eso que no puedo dejarlo morir! ¡Sin hacer nada! Agárrate, porque en ese momento a Hijikata le entrega una carta que Kondo le había dejado para cuando despertara. Querido hijo, siento mucho haberte mentido, pero no me arrepiento. Esta es mi voluntad. Mi vida fue una lucha contra mi corazón roto. Es fácil envidiar a los demás y dejarse consumir por la codicia, pero yo no soy así. Fui capaz de ser fiel a mí mismo, y todo eso se lo debo a las personas que conocí y con quienes luché.
Y por sobre todo, a ti, Hijikata Toshizo. Tú eres el hombre que tiene la actitud que me animó muchas veces a seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque me has salvado y ayudado muchas veces a vivir una vida de sinceridad. Esa sinceridad tuya me animó a seguir tu ejemplo y gracias a eso es que pude sobrevivir a esta turbulenta época. Es decir, este es el sentimiento real de Kondo Isami y probablemente es lo mismo para todos en el Shinsengumi. Todos ellos siguen la sinceridad de Hijikata Toshizo. Así que vive, hijo, porque hasta aquí llegó mi camino. Y hasta que tú no hayas terminado con todo lo que te has propuesto, vive. Yo soy Kagawa Keizo, el Daigunken del gobierno general de la Fuerza Tosando. Me han asignado la tarea de destruir al general renegado y líder del Shinsengumi, Kondo Isami, el cual fue condenado a pena de muerte por decapitación. Kondo, ¿algunas últimas palabras que decir? Nada en absoluto. Los detalles de la ejecución de Kondo aún no están del todo claros. En el cuarto año de la era Keijo, un 17 de mayo de 1868, el jefe del Shinsengumi fue decapitado en la prisión de Itabashi a sus 35 años. Perdón, es que se me metió algo en el ojo. Ahora agárrate de tu abuela, porque es en este momento que finalmente, para acabarla de joder, Okita Souji fallece por culpa de la tuberculosis un 19 de julio de 1868, a los 28 años de edad. Para este tiempo, Okita ya estaba sin pelear y vio por primera vez a su gatito poder caminar por sí mismo. Débilmente se apoyó con su espada para verlo, y avanzó hacia el jardín de la base del Shinsengumi. El gatito por primera vez pudo trepar una pared. Sí, finalmente lo hizo. Esto es... el adiós, ¿no es así, gatito? ¡Te vas! ¡Regresa! ¡Vuelve! Está bien. Sé libre. Okita falleció sin poder continuar entrenando o ayudando a sus compañeros, maldiciendo en todo momento el que Dios le puso esa enfermedad injustamente. Lo más triste de todo es que Okita tampoco se llegó a enterar de la ejecución de Kondo, alguien que, como sabemos, había sido como un padre para él, y quien había sido asesinado poco antes de que él muriera. En su lecho de muerte, en sus últimos momentos mientras moría de manera patética en el suelo, alguien llegó. Souji, es hora de irnos. Kondo, sí viniste. Y así, consolándolo tal como lo hizo aquella vez en que lo adoptó, ambos se fueron. ¿Hacia dónde? Ahora finalmente lo sabemos. Un 19 de julio de 1868, 63 días después de la muerte de Kondo Isami, Okita dio su último suspiro antes de descansar. Capitán de la primera división de Shinsengumi, Okita Souji Kaneyoshi nació como el más fuerte a final del periodo Edo. Contó con solamente 28 años de edad, toda una vida. Algo que mencioné en mi resumen y análisis completo de Leónidas vs Apolo, y que de manera brutal como si fuera Nostradamus se cumplió, fue que las palabras de Leónidas de elegir cómo vivir y morir en Okita tuvieron esa reacción diferente. Y en efecto, en el último capítulo del manga, después de la muerte de Leónidas, vemos que Okita dice que está celoso, pues él también habría querido fallecer hasta saciar su corazón, mostrando en esta parte su muerte, ya que como lo viste, Okita no pudo elegir cómo morir, y mucho menos luchando hasta saciar su corazón. El propio Kondo dice que concuerda con esto, y recuerda también su muerte. Kondo murió eligiendo ese camino de cómo morir, pero sin saciar su corazón, aunque estaba feliz después de todo.
Ahora en el cielo, Okita tiene una nueva oportunidad de luchar y darlo todo de sí en la 10ª ronda del Ragnarok, para así luchar por sus amigos y defender a la humanidad. Su duelo contra el destazadioses Susanoo no Mikoto será la oportunidad de luchar por proteger todo lo que en vida no pudo. Habiéndote hablado de su historia, te hice un resumen brutal de su pelea más seinen y te conté su muerte. Es hora de hablar de sus habilidades. ¿Qué habilidades le veremos usar contra Susanoo no Mikoto en esta 10ª ronda del Ragnarok? ¿Qué tan roto está Okita? Bueno, primero empecemos con el Kami Speed o la velocidad divina. Primero tienes que saber que Okita era el más fuerte de su escuadrón por varios factores. Entre ellos, se destaca especialmente por su absurda velocidad, la cual no tuvo rival alguno. Este era capaz de desaparecer fácilmente de la vista de todos en un combate, cortando a varios enemigos sin siquiera estos notarlo. Incluso Kurokouchi Momojiro, un hombre que era conocido como el espadachín más rápido, ya que era capaz de dejar imágenes residuales, no pudo seguirle el ritmo a Okita en una batalla. Otra de sus habilidades es el impulso sobrehumano. Esta habilidad está directamente relacionada con su velocidad, ya que Okita Souji cuenta con una descomunal fuerza en sus piernas. Esto también influye bastante en su capacidad de salto, ya que siendo un niño, Okita ya era capaz de saltar más de 2 metros sobre el suelo sin tomar un descanso o preparación previa para el salto. En su pelea contra Serizawa, le vimos hacer gala de esta descomunal fuerza en sus piernas, ya que aunque era talentoso, era pequeño. Okita no ha llegado a tener una resistencia exageradamente excepcional, pero este ha demostrado tener una resistencia física bastante elevada, teniendo en cuenta el tamaño de su cuerpo, siendo capaz de, con mucha dificultad hay que decirlo, levantarse tras recibir un puñetazo en el estómago por parte de Serizawa, quien es alguien que de un golpe lo hizo atravesar una columna de madera y caer varios metros. Eso es una muestra de su resistencia grande. Hay que recordar que Serizawa es alguien que poseía una fuerza monstruosa, ya que era lo bastante fuerte como para llegar a matar a un adulto de un golpe. Ahora imagínate lo que le va a hacer Susanoo al pobre Okita. Les doy un contexto rápido. En Chiruran, los mejores espadachines son capaces de conseguir que sus rivales sientan que han sido cortados con su mera intención de hacerlo y que los relacionen con algún animal. Okita, tras haber sido partido por la mitad y quedarse manco por esta habilidad, tiempo después él mismo consiguió hacer este mismo efecto en alguien tan fuerte y frío como Serizawa, quien sintió en carne propia cómo Okita lo había partido a la mitad antes de pelear, y también llegó a ver a Okita como una pantera a punto de cazar y matar a su presa. Como lo dije anteriormente, todos los espadachines que llegan a tener un alto nivel también pueden llegar a proyectar este aura similar a la de un animal salvaje. Esto también se vio reflejado en el pasado de Sasaki Kojiro, donde toda Seigen la proyectó en forma de un tigre. Incluso Sasaki con su entrenamiento logró hacer este mismo efecto con su antiguo maestro, a quien partió por la mitad. Les juro, yo espero ver esto en la pelea de Okita versus Susanoo. Ahora, si has leído Shumatsu desde la 4ª ronda o en su defecto lo conociste por el anime en Netflix, habrás visto que a veces Okita saca un brillo de sus ojos así bien seinen de color rojo. Pues déjame decirte que no es un poder ocular como los que solemos ver en Shumatsu. Esta es su habilidad donde se le mete el chamuco y que hace tan roto a Okita. Se llama Onigo. Es la base de las técnicas especiales de Okita. El Onigo consiste en acelerar el ritmo en el que su corazón bombea sangre para conseguir un aumento exponencial de su fuerza y velocidad. Básicamente, es un potenciador de sus habilidades. En esta forma, sus ojos, generalmente amarillos, se tornan de un color rubí rojizo que pueden brillar hasta en la oscuridad. Lamentablemente, como es de costumbre en Shumatsu cuando un humano está roto, el uso continuo de esta técnica puede llevar a que Okita se desmaye por la fatiga, aunque el tiempo en que es capaz de usarla se redujo considerablemente después de que se manifestara su enfermedad luego de su batalla contra Serizawa, debido a que forzó esta habilidad al máximo, lastimando sus pulmones y su corazón. En otras palabras, esta técnica reduce la vida de Okita, ya que daña su corazón y acelera las enfermedades que éste padezca. Debido a su tamaño y complexión, Okita es el único usuario en usar esta técnica, ya que su cuerpo le permitió usarla varias veces, lo cual con un intento resultaría mortal para cualquiera. Supongo que en Shumatsu, al ya estar muerto, la tuberculosis no podría joderle y usar esta habilidad al máximo, pero la única desventaja sería lastimar sus pulmones y su corazón, quizás dando una ronda donde en su clímax se transforme en una pelea de resistencia para Okita. Ahora,
Seguido a esta habilidad también está esta otra, y es su instinto asesino. Okita es alguien que no se puede controlar en una batalla, y pese a que Kondo lo ayudó a frenar y controlar ese instinto, es ese instinto por seguir peleando, lo cual lo llevó a vencer a oponentes fuertes y enfrentar a otros como Serizawa, quien lo destrozó en su primer encuentro, y en el segundo mejor ni te cuento, violaron a Okita. Algo interesante a comentar es su arte marcial, el Jaijutsu. Es un arte marcial que se aplica en diversas técnicas que consiste en desenvainar la katana a gran velocidad para terminar con tu oponente en un solo movimiento directo. Pese a que Souji apenas usa este tipo de ataques en Chiruran, las veces que lo ha usado ha sido para demostrar su superioridad y que no lo tomen a la ligera por su apariencia. El Jaijutsu de Okita es tan rápido que sin estar en una postura de combate y llegando a casi tener la tuberculosis en un estado bastante avanzado, fue capaz de cortar la yugular de Ito Kashitaro sin que éste pudiera saber lo que pasó. Esto, lo crean o no, podría dar mucho juego en su pelea, ya que Susanoo nos dijeron que es el Kendo, fue originado por Susanoo. Y les explico, el Kendo lo que hace es mejorar a las personas tanto en el plano físico como en el mental. Como disciplina, el Kendo consiste en la ejecución de técnicas con un sable de bambú o un shinai sobre distintas zonas de una armadura llamada bogu. Y agárrate papi, porque el tiempo del combate del Kendo es de 3 minutos. Quizás esta pelea sea una de las más rápidas, no me refiero en emisión ya que creo que durará lo habitual de 10 capítulos, sino que será una batalla frenética y brutal así a gran velocidad. Porque créanme, las coreografías de Chiruran no tienen sentido, son brutales. El Sandansuki, 3 cortes, también conocido como Mimyoken o espada sin luz, es la técnica de katana más poderosa en el arsenal de Okita. También llamada como la estocada de 3 golpes, consiste en dar 3 estocadas en 3 partes vulnerables del cuerpo, yugular, corazón y abdomen, mediante una velocidad sobrehumana, dando la impresión al oponente y a quien presencia la técnica que las 3 estocadas son asestadas a la misma vez. Okita Souji fue capaz de asesinar a varios enemigos con esta técnica invencible, siendo su momento cumbre de esta técnica cuando lo usó contra el mismísimo Serizawa. Nuevamente les digo, vayan a ver ese resumen para que vean cómo es la técnica en acción. Ahora, es obvio que Okita peleará usando una espada, pero ¿qué espada usa? ¿Cuál podría ser su Bolun? Su arma siempre es la Kayuki Yumitsu. Okita en el manga usó varias armas, pero con respecto a katanas, este usó 3 de estas que ven en pantalla, siendo esta última la espada principal de Okita y su sello personal. Esta espada era una katana corta, la cual ayudó a Okita a pelear perfectamente y mantener el equilibrio, ya que no podía usar katanas normales debido a su estatura y técnicas. Con esta espada, Okita pudo dar lo mejor de sí en vida, y posiblemente su Bolun en Shumatsu no Valkyrie veamos que sea una katana Kayuki Yumitsu. Esta fue la historia completa y todas las habilidades de Okita Souji, el 10º representante de la humanidad que peleará contra el destazadioses, el dios de las tormentas y el mar, Susanoo no Mikoto. Espero y este video les haya servido a los que no conocían mucho al personaje, el manga de donde viene, su historia y más importante aún, lo roto que está. Este manga terminó hace meses y tuvo un final cine, lo que me da la esperanza de que Shumatsu tenga un buen final. Tengo curiosidad por ver cómo adaptan este pasado de Okita a Shumatsu. ¿Se imaginan que pase algo como esto? Eso fue todo. Dios de mierda. Eso dolió. Me pregunto, ¿qué dirías si me vieras así? Ijikata. El flashback viene por separado. Compren Chiruran. ¿Se imaginan que hagan eso? Yo me mato. Por cierto, este es el Luigi del futuro. Y muchas gracias. Estoy viendo que ya llegamos a más de 25,000 suscriptores. De verdad, eso es una locura. Muchas gracias. Espero y en el 2024 seguir trayendo contenido. Este año no pude subir tanto contenido como que me habría gustado subir. Pero muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad, los odio mucho. Tennis, those splinters.